Hechos capítulo 16. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Nota: Timoteo se convierte en discípulo de Pablo y, más tarde, en el destinatario de las dos cartas que llevan su nombre. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Nota: Pablo, el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia, circuncidó a Timoteo, de madre judía, para poder llevarlo a las sinagogas. Esto no se hacía para cumplir el ritual judío, sino como un acto cristiano de condescendencia. Constituía una expresión madura de reconocimiento de que las diferencias sociales, culturales y aún religiosas nunca se debían convertir en cuestiones más importantes que el simple mensaje de salvación en Cristo. Léase 1 Corintios 9, 19 al 23. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nota: Lucas no indica cómo el Espíritu comunicó su voluntad a los misioneros. Debe haber sido por medio de impulsos internos, inspiraciones proféticas o circunstancias externas. Versículo 8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Nota: Macedonia está en la parte norte de Grecia, incluyendo las ciudades de Filipo y Tesalónica, a donde Pablo dirigió 3 de sus epístolas. Versículo 10. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nota: dinámica del reino, sueños y visiones, rasgos del líder. En su viaje misionero, Pablo planeó un viaje hacia el norte a Bitinia, pero esa noche soñó con un hombre que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. A causa de este sueño o visión, el apóstol cambió su ruta. Ello puso de manifiesto un rasgo del carácter de los líderes que se guían por el Espíritu Santo. Los dirigentes impíos del mundo consultan el horóscopo y a los adivinos en busca de directivas para sus vidas, pero los líderes cristianos piadosos buscan la dirección del Señor, primero, a través de la palabra escrita, la Biblia, y segundo, a través de sueños y visiones. Versículo 2, 17. Sus mentes están limpias de impureza, 2 Corintios 10, 5. No se conforman con las normas de este mundo, sino que son transformados por la renovación de la mente, Romanos 12, 2. Tienen puesta su mira y sus afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Colosenses 3:2. Por esto, cuando el Espíritu Santo les habla por medio de visiones, imágenes diurnas, mentales y sueños, revelaciones durante el sueño, escuchan el mensaje sin dificultad. Véase también Salmos 16:7, Hechos 9:10, 10:3, 17, 18:9, Hechos 2:22, 13, del 1 al 3. Encarcelados en Filipos, versículo 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotrocia y el día siguiente a Neápolis. Nota: este versículo abre la sección en que se habla utilizando la primera persona del plural, lo cual indica que Lucas se había unido a la misión y ofrecía ahora un testimonio de primera mano. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Nota: como la ley judía exigía el establecimiento de una sinagoga cuando la población masculina de alguna localidad sobrepasaba la cifra de 10 personas, la ausencia de una institución de este tipo en Filipo indica la existencia de un pequeño grupo judío. Versículo 14.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Nota: la muchacha esclava tenía un espíritu de adivinación, o dicho con otras palabras, un espíritu de Pitón, lo cual la convertía en alguien que se inspiraba en Apolo, el dios al que se rendía culto en Pitón, Delfos. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Nota: el demonio que estaba en la muchacha dijo la verdad, pero de forma burlona. Véase Marcos 1, 24 al 25. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Nota: este fue el primer enfrentamiento de Pablo con los oficiales romanos. El nuevo grupo cristiano no constituía una amenaza para la paz romana. Las acusaciones eran falsas y Pablo y Silas fueron completamente exonerados por la justicia romana. Versículos 34 al 39. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Riqueza literaria: mandato: una orden general, instrucción, ordenanza, precepto o directiva. El término se explica por sí mismo según el contexto. Las autoridades de la cárcel le ordenaron al carcelero que pusiera en prisión a Pablo y a Silas, versículo 24. Las autoridades religiosas de Jerusalén les habían prohibido a los apóstoles que predicaran el nombre de Jesús, 5:28. Pablo les hace un encargo a los tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4:2, es el encargo que Pablo le hace a Timoteo, 1 de Timoteo 1:5-18, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Nota: Pablo y Silas se regocijaban en medio de las terribles circunstancias. Como más tarde escribió a la iglesia que fundó en la ciudad de Filipo, Pablo pidió desde otra celda que se regocijaran siempre en el Señor. Filipenses 4:4. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Nota: este es el poder de la alabanza en acción, aunque se debe recordar que Pablo estuvo en prisión en otras ocasiones y este tipo de acontecimiento espectacular no ocurrió. Dinámica del reino: la alabanza abre las puertas de la cárcel, la senda de la alabanza. Estudia este ejemplo sobre el poder de la alabanza, poder que se da aún en medio de circunstancias difíciles. Azotados y encarcelados, Pablo y Silas respondieron cantando un himno de alabanza, un cántico directamente de su corazón a Dios. No podemos dejar que pase inadvertida la relación que hubo entre sus himnos de alabanza a Dios y su liberación sobrenatural mediante la ocurrencia de un fuerte temblor de tierra. ¡Qué hermoso! La alabanza que se le ofrece directamente a Dios puede producir un terremoto que abra las puertas de la prisión. Hubo otros buenos resultados: un hombre se convirtió a Cristo, su familia fue salva, y Pablo libró a una muchacha de un espíritu de adivinación. También en nuestros días la alabanza gozosa a Dios romperá las cadenas de la opresión. Cuando estés sirviendo a Dios y las cosas no ocurran como planeaste, aprende la lección que nos ofrece este pasaje.
La alabanza triunfa gloriosamente. Mateo 21:16, Efesios 5:18 al 19. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nota: Lucas no estaba recogiendo solamente un importante momento de la iglesia primitiva, estaba haciéndose eco de una interrogante universal y de la respuesta precisa a esta pregunta. Tú y tu casa sugiere que Dios trabaja en el núcleo familiar. Véase Éxodo 12:3, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Nota: esta es la primera de muchas ocasiones cuando Pablo invoca su ciudadanía romana. Una proporción relativamente pequeña de la población del Imperio Romano poseía la ciudadanía, una condición rara y valiosa, versículo 22 del 27 al 28, y la ley romana garantizaba los derechos legales de sus ciudadanos, incluyendo el de un juicio justo, 22, 25, 26, 25, 16. La insistencia de Pablo de un trato justo es para refutar las mentiras de sus acusadores, versículo 21. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.